tengo agua para atender esos proyectos. Si soy inmobiliario, lo más probable es que vaya donde la empresa sanitaria, ¿ya? O donde algún prestador, el comité APR, para pedirle que me conecte. Si me dice, no, olvídalo, vamos a tener que buscar. Nosotros mismos somos sanitarias, que es lo que me toca a mí, la pega. Vamos a buscar dónde tengo fuentes. Si mi fuente está agotada, sobre todo ahora con el tema de la sequía, voy a tener que normalmente empezar a imaginar fuentes alternativas, normalmente un poco más lejos, normalmente un poco más tratamiento, normalmente un poco más caro, ¿ya? En el caso de las fuentes de superficiales, veíamos que hay mucha información estadística. Ya vamos a tener los datos del INE, las mediciones limnimétricas, vamos a tener un montón de historia. Desafortunadamente, hasta antes de esta mega sequía que hemos vivido, el año 68 era como el año que uno tenía en el registro que había sido el más seco del siglo. ¿Ya? El 2019 fue el más seco del siglo de la zona centro-norte. ¿Ya? Y hoy día tenemos un nuevo récord. Y el 2021 fue el cuarto más seco. ¿Ya? Entonces, todo el historial que uno usaba para determinar cuánta agua necesito, o sea, cuánta agua tengo disponible, la verdad es que hoy día está más relativizado. Y antiguamente uno tenía que, como sanitaria, demostrar que el 90% del tiempo tenía derecho suficiente, que esos derechos le iban a rendir para cubrir la demanda de lo que estoy proyectando, de lo que estoy atendiendo. Hoy día tengo que tener más derechos que eso, porque hemos estado en el 98% de probabilidad de excedencia. 2019 es el 1 o probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Cuando vayamos a seleccionar una fuente, vamos a hacer un diseño de esa fuente a partir de hidráulica teórica. Ustedes van a tener que agarrar un proyecto existente. Van a tener que ir a la DGA con sus derechos y yo quiero captar estos derechos. Van a tener que presentar un proyecto que puede ser normalmente una estructura como la que está en la pantalla, con una barrera transversal. Normalmente van a trabajar con vertederos. No quieren meter en las tuberías todo el sedimento que se arrastra en los ríos, ¿ok? Sino que lo quieren sacar de arriba. Si estamos en un lago, tampoco voy a querer sacar lo que está particularmente más arriba porque va a tener muchos flotantes y ahí voy a tratar de tener unas torres de captación que me permitan captar a distintas profundidades. O algunos sistemas móviles, como estos brazos que vimos en una foto. Pero, bueno, si se editan eso, van a tener que meterse en hidráulica teórica, en temas de compuertas y maquinarias para determinar las capacidades que van a poder captar. Y evidentemente también temas estructurales. Van a tener que analizar periodos de retorno, supongo que tienen hidrología todavía en una malla, ¿no? Van a tener que analizar periodos de retorno porque de repente el río va a venir con mucho caudal y es probable que termine rompiendo o pasando por encima de sus instalaciones, o al revés también puede que queden con muy poca, que tengan no suficiente agua para eso. Y una vez que captan el agua la vamos a tratar. Acuérdense, la norma 777, que básicamente describe los tipos de fuentes, tiene un solo elemento que es importante, que toda agua superficial debe ser filtrada, además de desinfectada antes de ser entregada a consumo. Pero el sistema de tratamiento típico, uno tiene todo un proceso donde va a tratar de separar, acuérdense, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, y luego desinfección. La filtración es obligatoria para todas las aguas superficiales, pero no así para las fuentes subterráneas. Entonces vamos a revisar hoy día, derechos subterráneos de agua. ¿Ya? Derechos subterráneos, perdón, derechos y fuentes subterráneas, que son súper comunes. Nosotros en el norte de Chile, en aguas del altiplano, tenemos en aguas del altiplano y prácticamente en todo Nueva Atacama, solo fuentes subterráneas. ¿Ya? En la novena región tenemos un mix de fuentes superficiales y pozos, 50 y 50, y en Magallanes solo fuentes superficiales. He escuchado hablar de estos subterráneos y todo, pero ¿cómo es posible que haya agua debajo de tierra? Porque hay material granular y hay zonas rocosas a veces que más impermeables, ¿sí? Dice, ¿cómo es posible que haya agua en el subsuelo? Bueno, el material granular va infiltrando el agua y en algunos casos la acumula a manera de embalse porque tenemos zonas que son impermeables, que pueden ser capas arcillosas o pueden ser rocas, derechamente. Y tenemos ríos subterráneos, literalmente.
Y en algunos casos tenemos embalses subterráneos, ¿ya? Y esos son los que uno va a tratar de ubicar, y ahí en la figura se ve ahí un acuífero subterráneo donde hay un pozo, y este es un esquema que está en Alto Hospicio, en Pozo Almonte, perdón, para demostrar de dónde sacamos el agua en la Pampa de lugar para llevarle a la torre que está en la plaza de 21 de mayo en Iquique. Pero para yo sacar agua del subsuelo, y para sacar agua del río, para sacar agua del lago, tengo que tener un permiso, una autorización. Y tengo que tener lo que se llama un derecho de aprovechamiento de agua, ¿ya? Hoy día se está discutiendo, no sé si quedó zanjado eso, un caudal que uno pudiese acceder sin tener que pedirle permiso a nadie, que es un caudal como de subsistencia. Estamos hablando de 0,5 litros por segundo, 0,6 litros por segundo, no me acuerdo exactamente el número. Pero cualquier caudal superior, uno tiene que pedirle permiso a el ente que regula las aguas en Chile, que es la Dirección General de Aguas, ¿ya? Que la Dirección General de Aguas, o sea, hoy día, hasta no me acuerdo el valor exacto, pero hoy día uno puede abastecerse del orden de 0,5 a 0,6 litros por segundo. Te compras una parcela, haces una noria, un pozo, sacáis 0,5 litros por segundo y en teoría no deberías tener problemas administrativos por ello. Pero si vas a sacar más agua, vas a querer regar tu parcela, tu hectárea, y querías hacer un pozo un poquito más profundo, un poquito más potente, vas a tener que tener un derecho de aprovechamiento de agua, alguna autorización para poder extraer esa agua de subsuelo o para extraer el agua del arroyo, ¿ya? Yo les decía que cuando tengo el río o el arroyo, ese derecho me rinde. Antiguamente era una merced, un derecho, eran distintos nombres, tenía un cierto caudal, pero cuando empezamos a tener más derechos que caudal efectivo, se transformó en una prorrata, hoy se llaman acciones, y se prorratea el caudal disponible. Cuando es superficial es fácil, pero cuando es subterráneo no es tan fácil de determinar cuánta agua realmente se puede sacar. Hay montones de asociaciones canalistas en Chile, lleno de asociaciones canalistas, comunidades de agua subterránea deben haber 3 hoy día constituidas. Copiapó, Azapa y tengo una tercera. Pero no hay muchas comunidades de agua subterránea. Y debería, creo yo, haberlo. Eso se llama el derecho de aprovechamiento de aguas, que no tiene nada que ver con el derecho humano al agua. O sea, puede tener alguna relación, pero son cosas distintas. Cuando la gente dice, no, es que el derecho humano al agua, y los derechos empiezan como a mezclar temas, y de otra cosa son los servicios sanitarios, el ir a buscar el agua, sea de quien sea, tratarla, procesarla y entregársela a la gente. Hay conceptos ahí que están en la discusión constitucional, se los digo directamente. Y una de ellas es que se mezclan los bueno, aquí aparece en la lámina. ¿Sí? El derecho humano es uno de los derechos humanos. Uno tiene el derecho a la educación, el derecho a la libertad de culto, ¿no es cierto? Y entre ellos, en algún momento, las Naciones Unidas definió el derecho que aparece ahí. ¿Ya? UN.org dice que la gente tiene derecho a acceder a agua y a saneamiento. ¿Ya? Es súper, y nosotros suscribimos ese derecho, en general, nosotros como parte de las Naciones Unidas, estoy hablando de Chile. Pero es súper delicado el determinar dónde baja ese derecho. ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Cómo bajamos ese derecho? Y eso fue parte de las discusiones constitucionales. Significa que si yo me hago una casa en el Ojos del Salado, en el Nevado, en la mitad, en la cordillera, tercera región, ¿el Estado tiene la obligación a llevarme agua para allá? Es como irracional, ¿no es cierto? ¿Cuál es la obligación del Estado para asegurar que la gente pueda tener ese derecho cubierto? Derecho a la salud, ¿no es cierto? Tiene que, creo yo, y ese es uno de los temas que se ha discutido bastante, tiene que tener un marco regulatorio, un marco legal que facilite el desarrollo de la infraestructura sanitaria y que permita que la gente tenga un acceso al agua que sea pagable y que sea asequible, que esté cerca, etc. En muchas partes, estoy hablando en ciudades como Bogotá, ciudades como Lima, hay zonas que aparecen como, aquí tengo agua, es básicamente un pilón en algunos sectores. ¿Qué pasa aquí con los campamentos, por ejemplo? ¿Qué pasa con los campamentos? Nosotros no podemos llegar y conectar a la gente en los campamentos, nosotros como empresa sanitaria, ¿ya? Porque no podemos regularizar algo que no tiene un rol, no tiene una propiedad sobre el terreno, etc.
Entonces uno básicamente se pone de acuerdo con la municipalidad y le pone un pilón de agua. ¿Ya? Y ahí van se autoabastecen y ponen en sus estanques, ¿no es cierto? Y normalmente nosotros terminamos negociando con la municipalidad o con el Servio, si es que el campamento lleva mucho tiempo, tiene un plan de erradicación y tiene un plan de construcción, ahí vemos cómo lo llevamos, digamos. Pero ahí empezamos a tratar de cubrir el derecho humano de acceso al agua. Pero otra cosa son los derechos de aprovechamiento, cómo nos ordenamos para repartir el agua que hay. Y eso hoy día la nueva constitución, en la que se va a votar el domingo, establece que, hoy día, ¿qué es lo que hacía la DGA? Decía, oiga, yo necesito agua, quiero sacar agua del río para regar mi campo o esta parcela y para abastecer mi casa, y en la casa de aquí y en la casa de allá. Y la DGA, y uno le presentaba una solicitud y la DGA básicamente lo que decía, a ver, ¿me queda agua en este río? Sí, ya, ¿cuánto necesita? 10 litros por segundo, y le otorgaba 10 litros por segundo. Y después no regulaba, no controlaba cuánto realmente estaban usando. ¿Qué terminó pasando? Lo mismo que pasó con los taxis antes del Uber. En Santiago, cuando en algún momento había mucho taxi, y dijeron, ok, no sé si el gobierno regional o quién, dijo, no, la ciudad de Santiago no puede tener más de 20.000 taxis. Y cortó el límite. ¿Qué pasó entonces? El tipo siguiente que quería tener un taxi ya no podía solamente comprarse el taxi, pintarlo y dejarlo listo para funcionar. Tenía que tener el derecho de uso del taxi. Y por eso que las patentes, ¿se acuerdan que los taxistas reclamaban mucho? No, yo pagué 10 millones de pesos como licencia, como patente. No es que cueste eso, sino que se generó un mercado automáticamente cuando se limitó eso, ¿ya? Y se generó un mercado donde las patentes costaban plata. Acá, si había agua, la DGA decía, sí, me queda agua, ¿cuánto necesitas? 10 litros, ¿cuánto necesitan ustedes? Y de repente el río trajo menos caudal, y se dieron cuenta que, ¿sabes? Se me acabaron los derechos. Y inmediatamente todos los derechos tuvieron un valor económico. Si ustedes van a comprar derechos de agua, no tengo idea, no sé qué ríos, qué cuencas estarán abiertas todavía, pero si van a comprar al río Imperial, que tiene 36.000 litros por segundo en Puerto Saavedra, la verdad es que lo más probable es que el derecho vale cero. O a lo mejor la DGA te va a decir, ok, se lo inscribo, ¿ya? Ha ido cambiando. ¿Eso qué pasó? Fue súper dañino porque hubo gente, un señor que fue candidato presidencial en alguna época, que cachó que había un mercado acá y fue e inscribió un montón de derechos, sin básicamente especulando, porque salía gratis, más allá del trámite legal, y se hizo con un montón de derechos en la sexta región particularmente. Y después, cuando se dejaron de otorgar derechos, este señor empezó a vender. Y eso es una especulación que era inaceptable. ¿Qué hizo el Código de Aguas? Empezó a modificarse y hoy día, si tú no usas el agua, primero tienes que demostrar para qué la quieres y declarar un poco, o sea que esto con la legislación actual. Y tienes que acreditar que la vas a ocupar para cierta cosa. Y si no la ocupas, tienes que pagar una patente cara. Hoy día, en cierta medida, el nuevo Código de Agua, que se discutió 11 años, cubre esas condiciones de especulación. Aparte que están casi todas las cuencas cerradas. ¿Qué más de los derechos de agua? Como les decía, hay prorratas en las superficiales, pero en las subterráneas no hay prorratas todavía porque no tenemos modelos hidrológicos que yo creo que son hoy día sí aplicables para determinar cuánta agua tengo en el acuífero subterráneo, ¿ya? Otra cosa que se mejoró en el nuevo Código de Agua, que ya está vigente, es la prioridad del consumo humano. Eso ya está check. Pero en definitiva, hay que tener derechos. Yo no puedo llegar y sacar agua de cualquier fuente. Y en los casos subterráneos eso es súper importante. Nuevamente, esto ya lo vimos en el caso anterior, al igual que los superficiales, los derechos tienen ciertas características. A mí, que soy empresa sanitaria, me interesa que el derecho sea, ojalá, permanente, ¿ya? Y continuo. Perdón, y consultivo. O sea, que lo pueda tener siempre, no solamente cuando la DGA me dice, ahora hay disponibilidad, ¿ya? Sino que yo tenga cierta seguridad de que lo puedo extraer y que sea consultivo, porque yo se lo voy a entregar a la gente y no tengo ninguna garantía de que me van a devolver ese caudal, aun cuando más o menos entre el 80 y el 90% del agua que la gente consume se devuelve a través de la alcantarilla. Y continuo tiene que ver con horas al día, pero bueno, en general yo creo que sea permanente, consultivo y ojalá continuo.
Ya hablamos de la desmarque, hablamos de la probabilidad de excedencia. Hoy día hay caudales ecológicos, ¿no es cierto? Y también hay un concepto que se llama el caudal de dilución, ya que en las plantas de agua servida, la DGA me indica cuánta agua tiene el río en condiciones mínimas, que me permita diluir el agua, y en función de eso, la exigencia de la descarga del DC90. ¿Sí? Todo esto más o menos lo vimos el año pasado, los derechos de agua datan desde 1819, ¿ya? Son bienes nacionales de uso público, pero claro, la DGA te entrega hoy día ese derecho de aprovechamiento exclusivo que tiene un valor económico. Eso hasta hoy. ¿Qué está proponiendo la nueva Constitución? Que sea el Estado nuevamente el dueño de todos los derechos de aprovechamiento de agua y los asigne ya de acuerdo a los distintos usos. Un solo organizador. ¿Existe eso en el mundo? En muchas partes del mundo. En México, en distintas partes. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de eso? Que hay un administrador que te puede decir el día de mañana, ok, te autorizo el uso, pero 5 años. O te autorizo el uso, pero ya no te lo puedo autorizar porque se requiere para otra cosa. Entonces, ¿qué certidumbre tiene alguien que tiene que hacer, no tengo idea, una plantación de un viñedo, que tenga que hacer una industria que necesita agua, si es que el político de turno es quien va a designar cómo distribuimos el agua? ¿Ya? En cambio, hoy día uno tiene cierta certidumbre porque va y compra eso en el mercado. ¿Ya? ¿Cómo equilibramos eso? No es algo que esté completamente claro. ¿Es Chile el único país que tiene derechos de agua que son comercializables, que tienen un valor económico? No, hay 58 legislaciones que tienen 58 legislaciones que tienen modelos súper similares al chileno. Los australianos, en California, ya el derecho en otras palabras, la autorización de uso, ya tú la puedes vender, ya, y te da cierta certidumbre. Otros países que miramos siempre para arriba, como Nueva Zelanda o Canadá, también tienen ese formato. Los chinos, esto es muy interesante, esa columna es súper buena, y se las recomiendo, de Matías de Madrid. Brillante abogado y ciclista también. En China están precisamente tratando de organizar cómo asignar los derechos con un modelo que toma como referencia el modelo chileno, con el código nuevo, que cubre estas deficiencias que tenía el código original, y para hacer un ordenamiento y darle certidumbre a los usuarios. Evidentemente, hay muchas cosas que mejorar. Y hay varias de ellas, creo yo, que están bastante cubiertas. La priorización del consumo humano, el fortalecimiento de la institucionalidad pública. El gran problema con la DGA es que se vendían derechos, se venden, se transan, se inscriben en el conservador de bienes raíces hoy día. Yo tengo esta autorización de uso, bueno, hoy día se van a llamar autorizaciones de uso, hoy día yo tengo este derecho a aprovechamiento, y van y lo inscriben en el conservador, después se lo vende a un tercero, lo hereda, y todas esas transacciones se pierden en el camino. Supuestamente la DGA debería tener el catastro, y dice la ley que lo debe tener. Esa información todavía la DGA y la tienen completamente desactualizada. Entonces, cuando uno de repente tiene que ver dónde hay derechos constituidos, quiénes son los dueños, cosas por el estilo, no hay un catastro eficiente. Eso hay que mejorarlo, ¿ya? Y está trabajando la DGA en esos tipos de información. Hoy día ya no se especula, creo yo, con el tema, producto de estas patentes que se pagan cuando tú no usas el derecho. Y bueno, tenemos que fomentar. Faltan todavía muchas cosas que pasan con el agua de mar. Ahí estamos en el limbo. Hoy día no hay derechos de agua de mar. ¿Cuánto cuesta un derecho de agua de mar? Eso sí que cuesta cero, debería costar cero, porque existe casi infinita, ¿no es cierto? Pero hay materias que todavía no están del todo reguladas. Y bueno, y lo que te decía, una mejor regulación de las aguas subterráneas. Hay varios temas todavía donde trabajar. ¿Alguna consulta? Nos metimos en el tema de los derechos porque, en definitiva, el día de mañana cualquier proyecto que ustedes vayan a hacer que no sea con suministro de la sanitaria, o si ustedes son la sanitaria, van a necesitar primero catastrar en estas fuentes, no solamente donde hay agua, sino que cuánto cuestan los derechos. En el Valle de Azapa, 1 litro por segundo, un derecho para extraer 1 litro por segundo de un pozo cuesta del orden de 50 millones de pesos. ¿Ya? Eso más o menos los valores de mercado. Acá en Santiago no sé cuánto costará, debe costar como 5 millones de pesos, y en la Araucanía cuesta 500 lucas. ¿Ya?
un tema de escasez. Fuentes de agua subterránea. Vamos a pasar rápido esto, pero aquí hay un poco algunas figuras. Nosotros lo que vamos a buscar son zonas saturadas, ¿ya? Y para eso normalmente vamos a contratar algún hidrogeólogo y vamos a hacer eventualmente exploraciones. Exploraciones significa que voy a hacer un pozo chiquitito, ¿ya? Para ver si efectivamente tengo agua y voy a hacer una estratigrafía. Y voy a ver dónde hay capas que son impermeables y capas que no son impermeables. En general, va a haber lo que se llama la napa, en inglés se llama el water table, y ahí vamos a tratar de llegar con donde exista también cierta granulometría que me permita una buena captación. En general, y esto también es interesante, normalmente, sobre todo si uno pincha una napa que es un embalse, normalmente voy a tener una disponibilidad de agua más o menos constante, ¿ya? ¿Hay recargas variables? Sí. ¿Y hay zonas donde hay mucha extracción y la recarga es muy variable? Sí. Vaya Zapa. El Valle del Río Copiapó. En el norte tenemos esos, sin embargo, la Pampa Alto Marugal, hemos extraído 800 litros por segundo para abastecer Iquique y Alto Hospicio desde el 98 a la fecha, 24 años, y el nivel de la napa se mantiene parejito. Se han hecho algunos análisis que dicen que son aguas fósiles, que cayeron hace no sé cuántos miles de años de la cordillera y se han ido estableciendo en esta especie de lago subterráneo, ¿ya? Entonces, y lo otro, normalmente mi necesidad de tratamiento es más baja, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo que elegir entre un pozo y un río, es probable que vaya por el pozo, aun cuando la operación normalmente puede ser más cara porque tengo que elevar el agua, ¿ya? Pero muchas veces no voy a tener que filtrarla, si es que, porque básicamente viene filtrada naturalmente. Lo que sí nos pasa es que muchas veces en el norte, sobre todo si es que el agua viene de recorriendo muchas distancias, va disolviendo las sales. Entonces tengo aguas que son ricas en sales, por lo tanto tengo que hacerle tratamiento. ¿Cómo vamos a encontrar esa agua? Yo pensé que era otra lámina, ¿no? De distintas formas, ¿ya? Dependiendo del nivel de carga, nosotros vamos a tener normalmente que hacer pozos artesianos. O sea, vamos a hacer algún análisis hidrogeológico, entrar en una exploración, normalmente vamos a ver dónde se han puesto otros pozos históricamente, vamos a modelar y decir ya, vamos a perforar acá. Eso, ahí les decía yo el tarotismo. ¿Cómo se llama la radiestesia? ¿Se llama? ¿Has visto? ¿La radiestesia? Yo no sé si es algo, no sé, no creo, pero soy medio escéptico en general, ¿ya? Pero bueno, nosotros normalmente vamos a tratar de ubicar un pozo, vamos a hacer la perforación y vamos a tener que definir, hacemos el pozo al tiro grande, estamos hablando de los pozos de los que nosotros extraemos, son siempre hablan en pulgadas, no sé por qué, 12 pulgadas, 14 pulgadas, o sea, 30 centímetros, 35, hasta 40 centímetros los más profundos, porque van como telescópicos en alguna parte. Entonces, hacer esa perforación es cara. Un pozo en el Valle del Utah que hicimos hace poco, 5.000 UF. ¿Ya? El 5.000 UF, ¿cuánto es? Como 150 millones, más o menos. ¿Ya? Hacer el pozo, entubarlo y todo el asunto, toda la preparación. Hacer un pozo chico me cuesta, no sé, 15 millones de pesos. Un pozo chico va a hacer la estratigrafía. Entonces uno dice, ya, haré el pozo chico porque me aseguro, porque si no encuentro agua, ya, me ahorro el pozo grande. Pero si hago el pozo chico y da lo que yo creo que tiene que dar, va a estar gastándome, no sé, un 20% más. Y esas son definiciones que uno tiene que ir haciendo. Y vamos a poner bombas que son flaquitas, que las vamos a meter ahí como con una columna de acero, o en realidad hay distintos materiales, pero normalmente es de acero, que la bomba va a captar el agua y va a impulsar por este tubo que se mete dentro del pozo que yo voy a construir. ¿Ya? Algunas veces tenemos manantiales, pero también tenemos pozos surgentes cuando el pelo de agua está por encima de donde yo hice el pozo, ¿ya? Y en el valle de Chintaguay, ¿me he escuchado hablar de Pica? Los limones de Pica sí, ¿no? Eso es evidente, el Pica Agua, ¿no? En Pica tenemos un pozo surgente, hay una quebrada que se llama Chintaguay y el agua brota. Es un pozo y el agua sale sola, no hay que bombear. ¿Sí? Así es, al ladito de la cocha.
exactamente. Ahí tenemos una quebrada que se llama Chintaguay y el agua brota directamente. Eso es un acuífero que está, bueno, puede estar confinado o semi-confinado y tiene presión suficiente para salir directamente. Les voy a dejar ahí unas referencias para que vean algunos criterios de porosidad. Esto, no sé si lo ven en algún ramo. Hay un ramo donde van modelando cómo se concentran las aguas, pero sí, hidráulica aplicada, pero lo más importante, o sea, ¿qué es lo que hago yo? Llamo al que sabe. Ya hay un tipo que tenemos varios asesores que son hidrogeólogos y le digo, ok, necesitamos hacer un pozo en el Valle del Yuta o en el Valle de Azapa porque estamos cortos de agua en la región. Dime tú dónde hay que hacerlo y él va a hacer un modelamiento y va a ir con la radiestesia, ¿no es cierto? Y te va a decir, acá. Y vamos a jugarnos ahí para hacer pozos. Vamos a hacer la perforación, la estratigrafía, y ahí viene una técnica bien interesante, donde pongo columna fija y donde pongo malla. La malla es la zona donde yo voy a captar el agua. ¿Ya? También existen norias, que esto ya, como les decía, es un poquito más romántico. De hecho, ahí aparece un pozo que parece un pozo de los deseos, ¿has escuchado hablar de eso, no? Pero son para obras que son más domiciliarias. Ya residencia en una parcela va a ser bueno, deben conocer algún pozo, ¿no es cierto? Y normalmente se instala la bombita, si el agua es más somera, van a poner la bomba afuera. ¿Ya? La bomba afuera con una captación negativa, en ese caso, uno tiene que tener una succión y de repente dice, se cavitó la bomba, se le metió aire, no chupa. Bueno, hay varias técnicas propias del proceso. Pero si los pozos son más grandotes, como los que normalmente se usan en proyectos sanitarios, ¿ya? Son, como les digo, perforaciones de 30 a 40 centímetros y las bombas son sumergidas. ¿Ya? La bomba queda metida dentro de la napa. ¿Ya? ¿Cómo se ve un pozo? Lamentablemente, y al igual que casi todas las redes, es infraestructura bastante invisible. ¿Ya? Acá esta foto que ven ustedes aquí es el valle de la carretera que va de Arica a Bolivia. Este se llama el Valle del Yuta. Y ahí tenemos un pozo de la empresa. Sí, hay un posto donde tenemos un transformador, abajo hay un tablero. No sé si ven el cursor. Voy a poner el cursor porque eso me falta. Ahí sí. Tenemos el transformador, el tablero de accionamiento, y acá tenemos, aquí hay válvulas y un medidor de caudal seguramente, el 1 y 2, y acá, bueno, está la perforación y está la bomba abajo. Así se ve, o sea, ustedes pasan al lado, no se dan ni cuenta. No se dan ni cuenta que hay pozo y que de aquí se están sacando, no sé, 50 litros por segundo, y ese pozo saca el agua y en el caso del Yuta la entrega en un tubo grandote, la entrega por arriba, y el tubo no va en presión. ¿Ya? Es normal que el pozo entregue en un estanque, ¿ya? Salvo, sí, es normal que entregue en un estanque y es lo ideal que entregue en un estanque, porque si ven en dos pozos y se juntan en una misma línea, las curvas de operación del sistema son completamente distintas si está operando los dos pozos o un pozo. Y las bombas se empiezan a mover en rangos más ineficientes. Entonces, si uno diseña, aquí tengo la napa, voy a poner la bomba bajo la napa y voy a entregar siempre a la misma altura por arriba de un estanque, pueden elegir la bomba de manera mucho más eficiente, ¿ya? Porque saben el punto de operación, el caudal que quiero elevar y la altura de elevación. Entonces van a seleccionar con eso la bomba más eficiente. Como les decía, si tengo varios pozos en un sector, que es normal, voy a tratar de que confluyan todos a un estanque. Y desde ese estanque luego voy a empezar el transporte a lo mejor con otro sistema de bombeo hasta no tengo idea, hacia el tanque de regulación, normalmente reglamento lo que se hace. En este caso todos se entregan en un tubo. Entregan por arriba a un tubo más grandote, ¿ya? Y el tubo no va en presión, va a media caña, le decimos nosotros, ¿ya? Y va transportando el agua por el Valle del Yuta como 26 kilómetros hasta la planta desaladora que tenemos en esa zona. Entonces, ¿cómo se ve un pozo? Ahí están armando un pozo. Y en este pozo, que precisamente es del Valle del Yuta, la estructura del pozo tiene tramos que son ciegos y tramos que son mallos, por donde entra el agua. No todo es una malla y no
No toda el agua entra por abajo, sino que va entrando por algunas partes del manto de esta estructura del pozo. Fuera de esa estructura va un empaque de grava, se hace el hoyo un poco más grande, ¿ya? Se pone esta estructura de acero o de PVC, con las cribas, que son unas mallas finas normalmente de acero inoxidable, ahí las están uniendo, y esto se va bajando junto con material que va por el costado, que favorece un poco la incorporación de agua y evita que se arrastre mucho sedimento. No queremos que nos meta sedimento en el sistema. Y esto, bueno, acá hay una máquina, esto se instala unas tremendas máquinas, unos camiones que van perforando y van bajando esto, van bajando y van poniendo y ensamblando también arriba para que esto vaya bajando. Si hacemos un corte transversal del terreno, se ve aquí ya el acuífero normal, el empaque de grava, y aquí está la criba, y en este caso tiene como ventanitas hacia abajo, como si fueran persianas. Y el agua fluye desde el acuífero hacia el interior. Acá está la criba por fuera, acá hay un nivel de agua, hay una pérdida de carga, bueno, son fotos generales. ¿Cuál es la mejor criba? No tengo idea. No tengo idea. Sí, cada uno de los que te venden cribas te van a decir que por supuesto no, esta es buena porque el slot y la malla o que se practica. Cada uno va a tener su técnica y vamos a preguntarle seguramente de nuevo al que sabe cuál ponemos en este sector. Casi todas son de acero inoxidable, eso sí. ¿Por qué tenemos el resto de la estructura? ¿Por qué no ponemos criba completa? Porque no tenemos agua en todos los niveles y porque tenemos estratos que son impermeables. Entonces no tiene sentido poner este tipo de elementos en las partes donde no va a entrar agua porque son mucho más caras. El resto, ¿de qué material lo hacemos? Puede ser de acero al carbono, puede ser de acero inoxidable, puede ser PVC. ¿Por qué ocupamos PVC en el norte? Porque hay bacterias férricas. ¿Ya? El agua, naturalmente, tiene una bacteria que come fierro, ¿ya? Y salen, les voy a mostrar algunas fotos un poquito más adelante, salen realmente destruidas algunas columnas. Entonces, tenemos acero inoxidable con más o menos slots y malla en lo que son la parte de las cribas. ¿Cómo se ve un plano ahora? Un plano, ahí lo pueden ver, tiene alguna estructura y vamos a empezar a tener algunos conceptos que vamos a repetir varias veces a lo largo del ramo. Sí, Carla. ¿No? Más afecta, hay que tener cuidado en la transición de la criba a la estructura, porque cuando hay terremotos, y nos pasa mucho en el norte, trabajan distinto, Carla. No es que tenga un problema de materialidad, sino que la unión trabaja distinto y de repente se me cortan los tubos. Pero normalmente es la unión de criba con el material más ciego. Y al cortarse, muchas veces se desfasan y uno los filma con unas cámaras especiales, lo mete para abajo y se da cuenta que están desfasados. Y cuando se desfasa, se nos mete material por fuera y perdemos parte del pozo. A veces perdemos la bomba. ¿Ya? Pero ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven? Acá tenemos un esquema de una cámara como la que estaba ahí en la foto anterior, que tenía dos entradas, dos ventilaciones, en este caso tiene dos tapas. Y este es el tubo que va por dentro del pozo. ¿Ya? Este tubo, al final, como pueden ver en este otro esquema, cuelga una bomba. ¿Ya? Y esa bomba tiene varias etapas, vamos a verlo en la clase de plantas elevadoras, que tiene como varios rodetos, uno pegado arriba del otro, porque tengo que elevar harta agua, bastante altura, quiero decir. Giran rápidamente, captan el agua, y se va por el tubo y se empalma acá afuera con, eso se llama un codo. Primero hay una reducción, en este caso está puesto al revés, o sea, se amplía el diámetro. Brida, ¿sabes lo que es una brida? Exactamente, la típica conexión es como un anillo que se suelda afuera de las tuberías de acero principalmente, que tiene varios hoyitos y que cuando tú las enfrentas le puedes pasar pernos por fuera y eso es una brida. Y acá tenemos un esquema con varias piezas especiales. Por ejemplo, viene la columna del pozo propiamente tal, digamos, sistema de elevación. En los dos pozos pasa lo mismo. Y conecta, en este caso hay una reducción, ya, brida se llama, por los dos lados.
Hay un codo, brida a brida, hay un tubo corto, y luego hay se llama una juntura de desmontaje. Esa juntura son dos tubos concéntricos que tienen bridas a ambos lados, pero que además el tubo lo puede achicar o alargar porque tiene un sistema de pernos por fuera. Después vamos a verlo en una pieza especial y me sirve para desmontar todo el sistema. ¿Ya? Desmontar la válvula, si se me que perder la válvula que está acá al lado. Después tengo seguramente un medidor de caudal o una válvula, no estoy seguro, no alcanzo a leer. Esto puede ser una válvula check, se llama una válvula de clapeta. Es una válvula que deja pasar el agua solamente en un sentido. Es como, tiene como un colgante, una placa que cuelga. Entonces cuando va el agua para allá, deja pasar, pero cuando viene el agua de vuelta, se tapa, se cierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esta posición es muy larga y tengo que sacar la válvula, no voy a estar todo el día esperando que se me devuelva toda la línea y después voy a tener que volver a llenar la línea una vez que cambie la válvula. Entonces uso la válvula de clapeta y la ponen ahí en el sistema. Y está el señor en la cámara con toda su estructura. Acá hay un que está a la vista, digamos, la salida está a la vista, la estructura del pozo, la negra es la estructura del pozo, y por dentro está la bomba con la columna, la codo brida a brida, acá hay seguramente la válvula de antirretorno, una válvula, acá hay una ventosa, que es una válvula especial para dejar salir el aire que se le puede haber metido en un sistema, y parte la línea. Estos son monos de la vida real, diseños tipo. Entonces vamos a tener que construir esto. Lo que vamos a construir primero es lo que está en negro, es la perforación con las cribas, con el empaque de grava, ¿no es cierto? Tiene que ser empaque de grava normalmente redondeada, entonces cuando nosotros vamos a hacer un pozo en Arica, tenemos que traer material desde la tercera o cuarta región, porque no tenemos ríos por arriba, que vengan, entonces nos sale más caro. Y vamos a contratar unas máquinas que tienen distintas formas de perforar. Nuevamente, ¿cuál vamos a utilizar? Normalmente vamos a utilizar algunas que vayan sacando el agua inmediatamente, le metan, o sea, el material. El método de percusión es uno más o menos antiguo, que no tan profundo, no sé si lo han visto en algunas partes, aquí en las carreteras de repente hay máquinas que levantan un peso y ¡pam!, lo dejan caer y van enterrando el tubo de esa forma. Pero que vamos a tener métodos de rotación, donde le van a inyectar aire y agua por dentro o por fuera para que arrastre el material que se va a ir moliendo con la cabeza que está ahí. El camión de arriba es del Valle de Azapa, es un camión de una empresa que se llama Antinor, bien bonito. Esos camiones llegan, se instalan, se apoyan, tienen este sistema de elevación y van agregándole como barras de acero a este sistema que va bajando y haciendo la perforación. Les voy a dejar ahí los distintos tipos de perforación porque no va al caso. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? Cuesta plata. Siempre tengo un ejemplo que le contaba yo a... ¿Aquí lo termina muy bien, no? Yo trabajaba por un economista que vivía al final del cerro ahí en Fleming, se llama la calle, y tenía unos eucaliptos gigantes y quería cortarle, bajar uno. Entonces me pregunta, ¿cuánto cuesta cortar el eucalipto? Y hay un señor que se llama Miguelito que trabajaba con él, y Miguelito dice, no, yo se lo cobro. Y yo uno estaba rejando y veía a Miguelito que estaba amarrado, ¿sí? Todo el día con un serrucho cortando de ramas, así, y se mueve, un mes y bajó el árbol. Si nosotros hubiésemos sido empresa sanitaria y hubiésemos tenido que cortar el árbol, tenemos que hacer una licitación primero, tenemos que tener todas las medidas de seguridad, y en la misma pega que seguramente Miguelito le ha costado, no sé, 150 lucas, estoy inventando. A nosotros nos podría haber costado 3 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, porque uno tiene que tener ciertos estándares. ¿Cuánto nos cuesta hacer un pozo nosotros acá? ¿Ya? Tiene distintos costos. El empaque tiene que ser de grava redondeada. Hay que traerlo del Valle del Elqui, hay que traerlo del río Copiapó. Tengo que tener las medidas de seguridad. Estoy al lado de la carretera, por lo tanto tengo que hacer mi proyecto vial, tengo que presentar todo mi sistema de seguridad, tengo que tener un señor permanentemente ahí instalado, controlando el tránsito para que el camión, si es que no está muy ocupando la berma, todos esos detalles
cuentan en el fondo de valor final. Pero hay un factor que es el más importante respecto de cuánto cuesta un sondaje, hacer un pozo. ¿Quién le achunta? ¿Cuál es el factor que más incide en el valor de hacer un pozo? La profundidad puede ser, pero no es la profundidad. El tipo suelo me hace. La ubicación también incide, porque si estoy en Arica tengo que la competencia. Y la verdad es que lo que más incide es si ha llovido o no ha llovido. Porque cuando ha llovido, hay más disponibilidad de máquinas. Y no ha pasado, es una experiencia, le estoy contando la experiencia. Si hemos tenido años lluviosos, las máquinas están disponibles y quieren hacer el pozo y están dispuestos a ir para donde sea y lo hacen. Pero si no ha llovido, el mercado funciona y evidentemente ante la escasez de máquinas, ante la demanda de hacer pozos para recuperar caudales, puede ser completamente distinto. Y acá, bueno, esto es parte de un proceso tarifario, nosotros hicimos varios pozos, el punto de allí, lo usan en 2010, hicimos los X allá y nosotros presentamos que costaba el orden de 40 huesos por metro promedio. La superintendencia, cuando calculamos tarifas, según ellos, tenía valores más cercanos a los 15 huesos por metro. ¿Ya? Y esa es parte de la discusión tarifaria que tenemos cuando decimos, oye, y aquí te digo, bueno, ustedes están tratando de ayudar para que le haga el pozo. ¿Sí? Es un poco la referencia. Entonces, vamos a hacer un pozo en el Valle de Azapa porque necesitamos aumentar. Arica está creciendo, van a hacer un mall. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? ¿Dónde hacemos el pozo, no es cierto? Una vez que contratamos a hidrogeólogo, me dijo, hagámoslo acá, 2 pozos, perfecto. Vamos a hacer una perforación y vamos a hacer, primero vamos a terminar la granulometría. Y con esa granulometría vamos a decir las cribas las vamos a ubicar en estos puntos. Tenemos que considerar los niveles estáticos y dinámicos que va a tener el sistema. ¿Ya? Lo vamos a hacer con unos sistemas que se llaman pruebas de bombeo. La prueba de bombeo, yo pongo una bomba grande y empiezo a operar y voy viendo cómo va decayendo la nava hasta que se estabiliza. Si se estabiliza, le pongo un poquito más de caudal y hasta que llego al caudal más o menos a los derechos que pueda tener disponible en el punto. Y con eso, al final, voy a determinar qué bomba voy a instalar, porque esas pruebas de bombeo lo hacen los mismos constructores. ¿Ya? Arriba está la estratigrafía típica de un... Tenemos que tener derechos de agua, tenemos que ver dónde están los otros pozos. Si yo tengo un pozo a menos de 200 metros, como está en se producen interferencias, o se pueden producir interferencias. Puede que no se genere nada, pero si estás a 200 metros, de cierta medida, la DGA te deja tranquilo. Te dice, ok, haga su exploración, constituye los derechos allí, lo que sea, o traslade los derechos según. La calidad del agua, la presencia de bacteria férrica, cómo se mueve la napa en el tiempo. La napa de La Pampa en lugar parejita, la napa de Azapa se mueve, la napa de Coquimbo es un balancín. ¿De qué material voy a hacer la columna de impulsión? Porque una vez que construí el pozo tengo que meter una bomba y la bomba la voy a conectar a una columna que es la que va a ir colgando, ¿no es cierto? Y desde donde la bomba va a tirar el agua hacia arriba y se va a conectar a este codo brida, ¿se acuerdan? Y todo lo que viene. Ese material, si yo voy a tener que hacer mantenimiento constante al sistema, ojalá que sea un material fácil de sacar, porque si no, son tramos de 6 metros que yo tengo que subirlo con una tremenda grúa y desatornillarlo, y sacar otra tremenda grúa y vamos sacando los tubos uno por uno. Existen hoy día materiales que son súper resistentes y son enrollables, pero tenéis que tener también el sistema para poder ir enrollándolo y sacándolo mucho más fácil, mucho más rápido. Me cuesta sacar la bomba 3 millones de pesos, ¿eh? Sacar la bomba que tiene un problema de aislación o lo que fuese, cuesta lucas. Y bueno, y vamos a ver también, en función de la variabilidad, qué bomba voy a seleccionar para que sea eficiente. Nos ha pasado, y esta es una crítica, no sé si velada o abierta, hemos visto sistemas de agua potable rural que se han diseñado con una cierta profundidad, en la novena región en particular, y que luego se han quedado colgados porque lo han hecho más cortos los pozos. Y uno pregunta, ¿pero por qué lo hicieron más cortos? Es que no tenemos más presupuesto. ¿Ya? Entonces llegaron hasta donde llegaron y básicamente después están cortos de agua en verano. Le decía, el distanciamiento es importante y la prueba de bombeo normalmente
se hacen con primero constante 24 horas, y si el pozo no se mueve de una cierta napa, uno va a la DGA y dice, aquí está mi prueba de bombeo, y si la cuenca estuviese abierta, te dirían, perfecto, de todos los derechos, ¿ya? Normalmente hoy día tenemos que trasladar derechos para allá, o sea, comprar derechos y llevarlos al punto donde queremos, en la misma cuenca siempre, ¿ya? ¿Qué más? Problemas operativos. ¿Qué pasa con los pozos? Aquí están los pozos, mira cómo sale con la arteria. ¿Te acuerdas que está mucho más claro? ¿Cuánto tiempo te la? Depende el pozo, una buena pregunta. Nosotros en Utah todos los años. El Valle de Utah es el agua más agresiva que tenemos. Tiene bacterias térmicas, salen súper corroídos. Esa es la bomba, también corroída completa. Esos son los cables que también compramos todos los años. Y tenemos, este es el necesidad de este sistema con el rollo. Nosotros compramos una vez de eso y yo las coba porque no tenían experiencia nuestros operadores, siempre estaban contrataban este tema de sacar los tubos, y empezaron a tirarlo y no le habían sacado el agua. Entonces la cuestión tenía una especie de pinza que le hicieron medio hechiza y levantaban la cuestión, este rollo, súper resistente, no se rompía, pero venía con agua, y lo iban sacando y de repente la pinza se dio y se fue para abajo la bomba, ¿ya? Y el cable casi le agarra la pata a unos viejos. El cable lo iban sacando al lado, porque el cable que alimenta con electricidad la bomba, menos mal que no se lleva nadie para adentro, lo mata de uno. Y el mismo cable que bajó más violentamente incluso que la bomba, en algún momento un latigazo, trabó la bomba, una especie de moño de vieja, decían los maestros, y quedó ahí atrapada la bomba. Digo que hacer toda una técnica para no perder el pozo, que era lo más, ¿ya? Para ir sacando esta cuestión. Bueno, corrosión, incrustación, ya existe, las cribas empiezan a taparse eventualmente, ¿ya? Y la bacteria férrica genera sus residuos que tapan también esto. Entonces hay que refregarlo, igual que limpiar una botella con estos cepillos, ¿ya? Eso se llama, son actividades de mantenimiento. Se pierden aislación las bombas. Imagínense, la bomba está sumergida, tienen una mufa, se llama, que es donde el cable entra al embobinado del motor, que no puede tener agua, pero con el movimiento, yo mismo, cada vez que se chupa el computador, le agarro el cable y lo tiro, ¿no es cierto? Bueno, aquí los viejos también lo tiran del cable y empieza a perder aislación, entonces hay que sacar la bomba y hay que contratar la grúa, era el asunto, para levantarla. El problema de la eficiencia de las bombas, cuando varía la napa, de repente si la napa baja, mi altura de elevación aumenta automáticamente, por lo tanto, la bomba puede quedar en un punto ineficiente. Lo que les decía, el reemplazo de las bombas, que se me corte la energía o fractura de la estructura cuando hay distintos problemas. ¿Ya? Y ahí está lo que les contaba el caso de las tuberías flexibles que pusimos en el Carmelo, que casi nos mata un virus. Dígame, doña Carla. Sí, la tenemos georreferenciada, se llama. Se rompen. Nos ha pasado montones de veces. Teníamos en un mapa en Punta Arenas 2 tuberías en una calle, las fueron a pavimentar y teníamos 7. Y claro, uno ahí recurre a lo que se llama los hombres mapas, le preguntaron a los más viejos. En Puerto Natales fueron a conectar un hospital, ya vamos a cortar el agua, se cortaron las llaves y seguía las válvulas y seguía saliendo agua. Hubo que levantar un montón de tuberías para revisarlo. Efectivamente es un problema. Hoy día hay sistemas que te permiten detectar, sobre todo materiales metálicos, son más fáciles. Pero materiales plásticos o asbesto cemento cuesta ubicarlo. Pero existen técnicas hoy día para mejorar tus catastros, que son muy antiguos muchas veces. ¿Ya? Pero sí, te puedes encontrar, se rompen y normalmente las tuberías que levantan en terrenos no te las rompen inmediatamente, sino que te llaman y uno va a ver si
si efectivamente está operativa o no, y sobre eso luego ver si hay que correrla o si se establece lo que se llama una servidumbre. Estoy hablando a la cámara, creo, ¿no? No sé si me están viendo. Ya, ¿qué se hace entonces? Se hace mantenimiento. ¿Cómo se hace mantenimiento a los pozos? Con inspecciones televisivas como esa. Ahí está a los 42 metros, de la grida hasta impecable. Se va viendo cómo va rindiendo el pozo. Tenemos pozos que partieron en 100 litros por segundo en el Utah y a los 6 meses vamos 30 y baja. Entonces hay que hacerle mantenimiento. ¿Cómo se rehabilitan? Se les pone cierto vinagre, básicamente, ácido acético, para el control de la bacteria de hierro que hay en ese valle. Y se desarrollan los pozos. Se desarrollan, se les llama, con un desarrollo físico, con esta especie de limpieza. Puede también ser con sobrebombeo, o sea, se le mete como hidrojet y se le trata de soltar, digamos, el material que puede estar incrustado. Y también hay químicos, ¿ya? Se le agrega, como decía, el ácido acético para el control de bacterias o para otros elementos. Pero queremos que las rejillas estén sanas. Y, para terminar, dime, Lucas. Cuando tenemos comentado estos pozos que se quedan cortos de tiraje, Sí. ¿qué sale más económico y a la vez que rinda mejor? ¿Aumentar la profundidad de ese pozo o hacerlo de vez? Es una buena pregunta. Es complejo profundo. Me dice, cuando un pozo queda colgado, se llama, que la napa baja por debajo del nivel de profundidad del pozo, porque se hizo corto por la razón que sea. ¿Qué conviene? Pregunta Lucas. ¿Profundizarlo o hacer otro nuevo? La verdad es que cuesta mucho profundizar un pozo existente, ¿ya? Y no, en ese caso vamos a hacer uno nuevo. Si tengo otro problema, por ejemplo, un problema de que se me arrastró sedimento, ¿ya? Y que se me desfasó el pozo, la rejilla ahí muchas veces lo que hemos hecho es poner un tubo más flaco, una captación más flaca por dentro, ya con una especie de reencamisado, pero achico el tamaño del pozo y después le meto una bomba más chica, más flaca, para tratar para recuperar el pozo, para tratar de seguir operando. Pero profundizar un pozo, porque tiene una estructura, como te decía, armada, es complejo. No es... Pensar también por el tema de la grava. Estar con grava, cualquier movimiento que uno haga dentro del va a pozo, sentarla. Es todo un problema. Algunos casos puntuales, solamente para cerrar, nos fuimos bien rápido, me salté a estos puntos, pero nosotros innovamos en el Valle de Utah, este valle complicado que tenemos, que los pozos, el agua es agresiva y los pozos se me dan para abajo rápido. Yo necesito agua para meterme a una desaladora que está al final de Utah, del río Utah, la desembocadura. Esa desaladora se hace originalmente de 13 pozos, pero si yo tenía que hacer un mantenimiento a un pozo o el desarrollo de un pozo, ya no tenía el agua suficiente para ocupar todos los trenes de la desaladora, todas las líneas de tratamiento. Entonces nosotros decíamos, oye, a mí no me interesa sacar más agua, porque no la puedo meter en la planta, no tengo cómo tratarla. Entonces mi límite de ingreso a la planta son 278 litros por segundo. Pero permíteme tener más pozos en el mismo valle, de manera de poder hacer mantenimiento a los pozos, ¿ya? Y no tener que bajar mi producción, ¿ya? Y ten claro que no voy a pasarme los 278, porque no me voy a tener que botar esa agua. Entonces presentamos a la DGA lo que se llama un campo de pozos. Y le dijimos, mira, aquí voy a poner un medidor, voy a poner un medidor acá. Entonces, en esta batería de pozos, si yo tengo cierta cantidad de derechos constituidos, te solicito que me permitas sacar ese caudal, no solamente en estos puntos específicos que vienen con coordenadas UTM, ¿ya? Sino que y permíteme tener una batería más grande de pozos para poder hacer mantenimiento y desarrollos y todo lo que corresponda, sin aumentar mi caudal de extracción y sin disminuir tampoco mi capacidad de producción. Hicimos todo un estudio con el hidrogeólogo que es muy bueno, Alejandro Grillo, ¿no? Y en Utah tenemos esa flexibilidad, un campo de cosas. Eso a una tesis de cualquier cosa. Entonces, en este campo de estudio se utilizan algunos al mismo tiempo. Exactamente. En ese campo de pozo yo tengo un límite máximo para sacar de puntos específicos, ¿ya? De cada punto.
De cada voto tengo un máximo específico. No puedo sacar, si en este tengo 70 litros por segundo en derecho, no puedo sacar 100. 70 máximo. ¿Ya? Pero además de la sumatoria de todos estos pozos, no puede pasar de un cierto caudal. ¿Ya? Entonces hoy día tengo muchos más puntos y me permite mantener la producción más o menos constante, haciéndole más mantenimiento. Eso es una innovación bien entretenida. Otro criterio de seguridad operativa. La autoridad, la superintendencia, esto no está anotado ahí, pero sí lo he preguntado en algunas pruebas, no lo anoten. La superintendencia, cuando tú tienes un pozo abasteciendo a una ciudad, te obliga a tener al menos otro gemelo. ¿Ya? Porque en caso que tenga cualquier obstrucción del pozo, que puede ser, en el ejemplo que les contaba yo, tengo que mantener el pozo, sacar la bomba que se muere un par de días, tengo que tener otro al lado. Y si se me pone el moño de vieja podría estar un mes sin agua la ciudad. Por lo tanto, cuando hay un solo pozo, me obliga a tener un pozo gemelo. Cuando tengo más de un pozo, supongamos que tengo 3 pozos, me obliga a tener un cuarto, tal que si falla el de mayor capacidad de estos 3, yo con el cuarto puedo cubrir al menos el 80% de la demanda. Entendía la demanda como el caudal máximo diario de la localidad. ¿Se entendió algo? A ver, hagamos un ejemplo. Tengo 3 pozos, que son de 60, 30 y 10 litros por segundo. 100 litros por segundo. Si me falla el de 60, que es el más grande, me quedo con el de 30 y el de 10. Por lo tanto, tengo que tener un cuarto pozo, o un cuarto quinto, que me rinda por lo menos 40, porque 30 más 10 más 40 me da 80. Tengo que cubrir con el pozo de reserva al menos el 80% de la demanda cuando me falle el pozo de mayor capacidad. Ahora, si tengo 5 pozos y cada uno tiene 20 litros por segundo para una demanda proyectada de 100, no tengo que tener pozo de reserva, porque si me falla el de mayor capacidad, que sería cualquiera de los 20, yo voy a estar cubriendo el 80% de la demanda. Ese es un criterio que la superintendencia ha ido aplicando como criterio de seguridad operativa. ¿El 80% del total o del mayor? No, tienes que cubrir el 80% de tu demanda proyectada en caso de falla del mayor pozo. O de tu capacidad productiva en caso de falla del mayor pozo. Y ahí, si tenemos 2 pozos, 50 y 50, te falla uno, tenés que tener uno de 30 por lo menos al lado. ¿Cachai? Dígame, doña Carla, creo que era Carla, ¿no? Sí, mira, en general, tu sistema tiene que ser tal que si te falla el pozo mayor capacidad, tú puedas cubrir el 80% de tu capacidad, de tu demanda. Ese es el criterio. Entonces hay distintas combinaciones. Cuando te falle, dependiendo de tu demanda, que la deberías tener cubierta con tus pozos, entre comillas, titulares, ¿no es cierto? Tienes que ver si te falla el pozo mayor, ¿alcanza a cubrir el 80%? Si no alcanza a cubrir el 80%, tienes que construir otros pozos para que puedas cumplir esa condición. Y lo último, fui de abajo hacia arriba, les conté del campo de pozos, les conté de estos criterios de seguridad operativa, y respecto a las comunidades de usuarios, es la tarea, una de las grandes tareas pendientes que tenemos como sociedad. Tenemos que ver cómo regulamos la operación de fuentes subterráneas, ya cuando hay escasez, cuando hay una recarga insuficiente para cubrir todos los derechos. El caso típico, Petorca. No puede ser que los agricultores, ¿no es cierto?, estén ocupando sus derechos, afectando el consumo de terceros. Pero otra cosa completamente distinta es todos esos descargos que aparecen, ¿no es cierto?, que estos saqueos, que estos son robos de agua, es un problema de regulación. ¿Cómo lo hacemos? Ordenadamente, como le damos prioridad a ciertos usos que hoy día están reconocidos en el Código de Agua, es tarea de lo que tenemos que plantear y el día de mañana ver cómo se regula de una manera efectiva y eficiente. ¿Ya? Eso, chicos, corrimos. Todos los que están acá y doña Carla se han ganado 5 puntos de la tercera nota de las tareas, de esa nota que entre visita y participación. Y gracias por acompañarnos en el 9 de septiembre tan solo.
Chao, no sé quién está por allá. Carla, ¿quería una pregunta más? Dígame. Ponle número. Tenés 60, 30 y 10. Ok, te falla el de 60, tienes que cubrir el 80% de tu demanda, tenés que tener un pozo de respaldo que al menos tenga 40 litros por segundo, si la demanda es 100. Ya, si te falla el de 30, vas a tener 60 y 10, deberías tener un pozo efectivamente al menos de 20, pero en realidad, como ya tenés que tener uno de 40, porque tienes que ponerte en la condición de que te falle el de mayor capacidad, vaya a tener un respaldo por lo menos de 40. En general, el concepto es que tú en todas tus baterías de pozo que abastezcan ciudades, tienes que ser capaz de cubrir al menos el 80% de la demanda cuando te falle el pozo de mayor capacidad. A ver, pregúntame, ¿cómo van a hacerlo? Ya, y 10. 60 litros por segundo, 30 litros por segundo y 10 litros por segundo. O sea, estás abasteciendo hasta 100 litros por segundo a una ciudad. La autoridad te está exigiendo hoy día, como criterio de seguridad operativa, que tengas un pozo de reserva que te permita cubrir el 80% de la demanda, en este caso 100 litros por segundo, cuando te falle al menos, o sea, cuando te falle el pozo de mayor capacidad de tu batería. Entonces, ¿cuál es el pozo mayor capacidad entre 60, 30 y 10? El de 60. Te van quedando, por lo tanto, el de 30 y 10, que son 40 litros por segundo. Como tienes que cubrir 80 mínimo, el 80%, por lo tanto, 80 litros por segundo en el ejemplo, tienes que tener un pozo de 40 de respaldo. ¿Ya? Y al final deberías tener 4 pozos, 60, 30, 10 y 40. Si tienes 5 pozos, todos de 20 litros por segundo, no tienes que tener pozo de respaldo, porque si te falla el de mayor capacidad, que sería cualquiera de los de 20 litros por segundo, con los que te quedan, alcanzas a cubrir el 80% de la demanda. ¿Me sigues ahora? Eso. Profe, entonces Y el de respaldo solo se usa en caso de emergencia, no se usa en ningún otro caso más. podrías usarlo, pero la regla es, ten la batería de pozos que quieras, pero si te falla el de mayor capacidad, tienes que tener cubierta por lo menos el 80% de la demanda. Ah, ya, como mínimo entonces. Sí. Gracias. En el caso de tener un pozo de una capacidad muy alta en comparación a los demás, se suele tener otro pozo muy grande, un único. No, por eso, Tiene es el caso que les decía cuando hay un solo pozo. Cuando tú tienes un pozo, no tienes que cubrir el 80, tienes que tener un pozo gemelo. Tienes que tener por lo menos otro de la misma capacidad. ¿Ya? O dos de los que te cubran esa capacidad. Sí, puede ser más. Pero ya cuando tenéis dos, ya entráis cuando tienes más de un pozo alimentando una ciudad, ya entras en este juego de, ok, ¿cuántos tengo que tener para cubrir el 80% si me falla el más grande? Esa es la figura. O sea, si pensemos en una localidad que tiene un pozo de 100, ¿ya? Vaya así otro pozo y el otro pozo te da 40. ¿Ya? Ok, si me falla el más grande tengo que cubrir 80, tengo que hacer más pozos hasta cubrir 80. ¿Sí? Esa es la figura. Estamos cerrando. Sí. Gracias. Me están echando, Carla, así que ¿cuál es la otra pregunta? En la clase ahí lo vemos. Chau, chicos. Los que estén por allá, que a la Carla que estén bien. Chao, profe, gracias.